anterior, ¿no? Hay diferentes mitos, hay diferentes formas de explicar el universo. Están los semitas, están los budistas, ¿no? Y también los griegos tienen su propia manera de explicar las cosas, ¿no? Bueno, ya tenemos ya subí hoy, la clase de a Classroom. Estamos calificando las clases 1 y 2. Ya, la clase 1 ya se calificó totalmente. Ya se va avanzando en la calificación de la clase 2, está la clase 3, está la clase 4. Por favor, entréguenlas. Están muy fáciles las tareas. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Si no, vamos a empezar la clase de hoy. No, profe. Bueno, voy un vaso de agua, si no, luego se me seca la garganta. Espérenme tantito. ¿No viste mi reloj? No. Ahora sí. Bueno, Ángel Roldán, te pido por favor que si puedes acceder a la clase desde tu correo institucional, por favor. Y la próxima vez no te lo voy a recibir. Esta es creo que la segunda vez que lo haces. Entonces, porfa, pedimos, por ejemplo, que lo hagas desde tu correo institucional, a menos de que tengas el problema con el correo institucional y podamos revisarlo con el que tenga que ser pues de la institución, ¿no? ¿Vale? Sí, profesor. Porfa. Bueno, a ver. Ya mandé la tarea 3, la lectura 3 incluso, es muy sencilla. ¿De qué habla la lectura 3, presocrática? Antes de que comencemos, bueno, les digo que vamos a grabar. Pues creo que ya se está grabando, ¿verdad? ¿Yasmín? No. Dice, sí, ya se está grabando. Bueno, ahí está. ¿De qué habla la lectura 3? Rápido, compañero. De que cada filósofo tiene su manera de ver el arte. Bueno, cada uno tiene su teoría de cómo es el arte, de cómo es la creación. Muy bien, de eso habla la lectura 3. ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿De cuál fue el principio? ¿De cuál fue el principio? Muy bien, muy bien. Eso, ahí va, ahí va. Muy bien. Vamos a tratar de explicar un poco qué es el principio, ¿no? ¿Qué es el arjé? Y según esta historia que estamos viendo,
Los griegos es una civilización que más o menos por ahí del siglo 8 y 7 se establecieron o empezaron a crecer lo que es Grecia, ¿no? Aquí lo que les quiero decir es, a ver compañeros, Grecia era un centro comercial, es decir, estaba el Mediterráneo, y el Mediterráneo es una parte de un lugar donde se puede llegar por medio de barcos, ¿no? Y donde hay mucho comercio, ¿qué hay, compañeros? Es una pregunta no de la lectura, es una pregunta así cualquiera, ¿no? Donde hay mucho comercio, ¿qué hay? Rápido, así. Simples las preguntas, las respuestas, perdón. Hay mucha población, ¿no? Una civilización se hace una ciudad y se con gente, ¿no? Sí, pero si estamos hablando de que hay comercio, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Imaginen ustedes, imaginen. Como tiendas, no sé, de zapatos, comida o objetos para la cocina. Muy bien, muy bien. Lo que quiero decirles, o lo que quiero dar a entender, es de que en un lugar donde hay mucho comercio, si ustedes van, no sé, a un centro donde esté el tianguis, ¿no? Se ofertan muchas cosas, hay muchos productos, hay gente, por supuesto. Pero lo que hay es, en ese lugar se concentra, no sé si lo alcancen a ver, algo así como el dinero, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, el dinero sirve como para tener las necesidades satisfechas, ¿sí? Entonces, ustedes imaginen que van a entrar a la clase de filosofía y de pronto tienen hambre, es decir, no han comido. No se pueden concentrar de la misma manera que si estuvieran comidos. Es decir, tienes la necesidad satisfecha y al satisfacer la necesidad del hambre, luego entonces tienes todo lo que queda de día o toda tu vida, no te preocupas por comer porque tienes esa necesidad satisfecha. Por suponer eso, por suponer que ustedes ya comieron, ¿no? Se echaron un buen taco y todo, y ahora sí, uno puede decir, ¿y ahora qué hacemos? Ya no nos vamos a preocupar por la comida, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, podemos digerir la comida viendo las nubes, ¿no? Viendo las estrellas. Y en ese ver las nubes, ver las estrellas, uno puede preguntarse, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? En francés, ¿qué es le vie? ¿Qué es la vida? ¿No? Y ahí ya están filosofando. Lo que quiero decir es que en Grecia llegó un momento en el cual había mucho comercio, y al haber mucho comercio había un nivel económico que logró esa ciudad, que hizo que algunas de las personas que vivían ahí tuvieran el tiempo para poder filosofar. ¿Por qué? Porque tenían las necesidades satisfechas, ¿no? Las necesidades materiales satisfechas. Entonces empezaron a preguntar, ¿qué es eso, no? ¿Cómo funciona, no? Bueno, aquí se va a conocer lo que van a conocerse como presocráticos. Alguien que me diga, ¿qué serían los presocráticos? ¿Cómo lo podríamos entender? Rápido, compañeros. ¿Qué se entendería por presocráticos? Aunque esté equivocado, no importa, no es de la lectura, simplemente yo creo que es esto, profesor. Según lo poco que leí, según lo que alcancé a entender, ¿qué serían los presocráticos? ¿Por qué les llamáramos presocráticos? Profe, ¿serían como los filósofos? Sí, aquí, a ver, la idea es, cuando decimos
la modernidad y lo premoderno o lo posmoderno. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos posmoderno? Antes. ¿Como una nueva etapa? Antes de la nueva etapa. Lo pos es como después, ¿vale? Eso es lo pos, el pos, ¿sale? Es después de, ¿sale? Pero lo premoderno, ¿qué sería? Antes, Una etapa anterior. Así es, antes. Así es. Entonces, cuando hablamos de presocráticos, nos estamos refiriendo a personas que existieron antes de ¿quién? De Sócrates. Sócrates va a ser el gran maestro, ¿sí? Pero aquí todavía no llega, por eso le llamamos presocráticos. ¿Sí queda claro de dónde viene la idea de quiénes son los presocráticos? ¿Sí? Los presocráticos son antes de Sócrates. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, Ya después, en la clase 5, vamos a ver quién es Sócrates. Por el momento solamente son antes de Sócrates. Bueno, estos sujetos le llaman los filósofos físicos porque trataban de encontrar los principios, el principio de dónde surgía todo, esta pregunta de dónde venimos, y lo trataban de buscar a partir de elementos que hoy conoceríamos como elementos físicos, ¿no? Pero antes de eso, el primero, digamos que es Tales de Mileto. Compañera Fátima, si cierras tu micrófono, ahí está. Los filósofos presocráticos tienen ciertas ideas, ¿sí? Y todos están buscando, en realidad, Tales de Mileto propone o da a entender que de donde deriva todo es de una cosa llamada el arjé, ¿no? ¿Qué es el arjé? Los que leyeron. ¿Qué entiende Tales de Mileto por arjé? Como la creación. Ah, no. ¿Quién dijo? El arjé, ¿qué dice? ¿Qué es el arjé? ¿Cómo lo entienden los griegos el arjé? Eso lo propone, claro, Tales de Mileto, pero el principio, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta idea. ¿Qué es el principio? ¿No? Entonces, el arjé, híjole, no sé si se vea, pues, pero voy a tratar de hacerlo. Es que me escondieron el borrador. ¿Sí? Entonces, el arjé es la especie de principio. ¿Sí? Una especie de principio donde se sustenta todo. Por ejemplo, ustedes han visto cómo se construye una casa, un edificio, ¿por dónde comienzan? ¿Qué es lo que sostiene la casa? ¿Los cimientos? ¿El piso? Bueno, los cimientos. Los cimientos, efectivamente. Y si ustedes en algún momento tienen curiosidad y alguien está construyendo una casa o tienen la posibilidad de ir a ver, se darán cuenta que los cimientos es una especie de rascar hacia abajo, echar una especie de elementos para que fortalezcan, ¿sí? Una estructura fuerte que lo que hace es que esto no se va a ver. ¿Sí? La parte, digamos, de los cimientos es un edificio. ¿Sí? Y lo que hace que ese edificio se sostenga es los cimientos. Entonces, este es el principio, el arjé, lo que sostiene toda una argumentación. Entonces, ellos quieren llegar al principio de todas las cosas, ¿no? Y se preguntan de dónde surge ese principio, qué es ese principio, ¿no? ¿De dónde deviene ese principio? Y va a haber diferentes respuestas, ¿no? En este caso, lo que tenemos que entender, tenemos que tener claro es qué es el arjé. Ya lo dijo Emiliano, me parece, el arjé es el principio
de donde surge todas las cosas, ¿no? Bueno, una vez que ya entendimos estos dos primeros elementos, vienen las preguntas, ¿no? Que ustedes ya deben de haber tenido, ya deben de tener respuestas, y ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, para Tales de Miletos, ¿cuál es el arjé? Rápido. El agua como piscis líquida originada, todas las cosas son húmedas. Así es, el agua. Vamos a poner aquí, agua. Para Tales de Miletos, un sujeto que logró medir las pirámides de Egipto y que estudió primero en Egipto, ojo, y después hizo su filosofía, o esto que plantea, es de que el principio de todas las cosas, él se daba cuenta que tenían agua. Es decir, Grecia era un lugar donde había agua alrededor porque estaba ahí el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces había agua, todo flotaba sobre agua. Y dice, todo aquello que tiene vida tiene agua. Sí sabían que hoy actualmente el cuerpo, se ha descubierto que el cuerpo humano puede estar, por ejemplo, sin comer varios días, no sé hasta cuántos, ¿no? Hasta un mes quizás sin comer, pero si pasa 3 días sin tomar agua se muere. Es decir, es necesario, el agua es vital. Entonces todo aquello que tiene vida tiene agua en su interior. Esta es una idea para él que es como el principio de todas las cosas, ¿no? De todas las cosas. La sangre está compuesta de agua. Hoy lo sabemos. Pero él tenía también la intención de decir que sin agua no hay vida. Es decir, la vagina de la mujer tiene que ser húmeda, ¿sí? Y el semen de lo masculino también es líquido, es decir, es líquido, lo líquido es agua y esa agua genera vida. Por lo tanto, dice Aristóteles, todo lo que tiene vida tiene agua. El principio es el agua, es un principio de que pareciera ser que tiene algo de razón. O alguien refutaría algo a Tales de Mileto. ¿Todo bien? Para avanzar. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que él piensa, ¿sí? Está pensando en esto, ¿no? Bueno, el siguiente, vamos a ir rápido, lo siento, ¿no? Es Anaximandro de Mileto. Para Anaximandro, ¿qué es el arjé? ¿Alguien más? ¿Es el apeirón? A ver, Rocío. ¿Sí? Rocío, dijiste algo. Jessica está participando, vamos a dejar que otros participen, Jessica. A ver, Rocío. El apeirón. El apeirón. Pero, ¿qué es eso del apeirón? Según Anaximandro de Mileto. Ahorita lo explicamos. A ver, algo más fácil. ¿Por qué será tanto Tales de Mileto como a Anaximandro de Mileto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué les llaman de Mileto? ¿Ustedes por qué se imaginan? Rápido, compañeros. Si no, pueden por el chat, ¿por qué decimos Anaximandro de Mileto, Tales de Mileto? ¿A qué se deberá? ¿A qué se imaginan? Que han de ser algo, ¿no? Aunque esté mal la respuesta, no importa. La vamos a explicar. Brenda, otra vez. Brenda, otra vez. Que han de ser algo. Bueno, O Fátima. no sé. Ahí está. No te entendí. A Fátima. Porque de ahí venían, ahí vivían. Eso, es decir, por ejemplo, alguien que sea de algún pueblo, no sé, podríamos decir Guadalupe del pueblo de, ¿cuál les gusta? Mixquic. Sería Guadalupe de Mixquic, ¿vale? O X, otra persona, Miguel de, no sé, ¿qué les gusta? ¿Cuál otro pueblo les gusta? Díganme alguno que se me olvida. De Tláhuac, ¿no? Tláhuac, de Tláhuac. Entonces, por eso es de Mileto, es, digamos, el pueblo donde están viviendo. ¿Sí? Y por eso les ponen ese nombre de Mileto, ¿no? El Joshua de Nazaret, ¿de dónde es? Pues es que vivía en Nazaret.
Entonces, por eso es Mileto. Mileto es una parte de Grecia, ¿sí? Sí, es una ciudad de Grecia. Bueno, para él, el Apeiron, ¿no? ¿Qué es el Apeiron? Este autor lo que está pensando es que no hay algo físico como el agua o como otras cuestiones físicas que sea el origen de las cosas, sino algo metafísico. Ya habíamos hablado de la metafísica. Lo metafísico es aquello que no se ve, es decir, aquello metafísico que se presenta como aquello que crea el universo, es algo indeterminado, es decir, es una esencia. No es un elemento físico, sino algo que no tiene nombre, que no está definido, que no sabemos exactamente qué es, no tiene forma. Y en ese sentido, ese apeiron, le pone nombre apeiron porque es algo que no se puede ni siquiera imaginar. Dice, es la esencia de las cosas. ¿Se entiende qué es esto del apeiron? Sí. ¿Sí? El apeiron, otra vez, el apeiron es una cuestión como metafísica, ¿sí? Es decir, algo que no podemos ver ante los ojos, que no podemos escuchar, palpar, tocar, sin embargo existe, y eso que existe, dice Anaximandro, es el fundamento al que le va a llamar apeiron. ¿Sí? Entonces, ella, por lo menos hay dos personas que dicen, yo creo, imaginen a Tales de Mileto ahí en la plaza del pueblo, ¿no? En una esquina de la plaza está Tales de Miletos, en otra esquina está Anaximandro, en el mismo pueblo, en el mismo lugar, y cada uno tiene sus propios seguidores que se sientan a escucharlos, y uno dice, no, el principio es el agua, y el otro está pensando en otras cosas, ¿no? En el apio. Hay que recordar que vean las fechas de nacimiento, ¿no? Y se darán cuenta si son contemporáneos o no, ¿no? Anaximandro muere en el 545, Tales de Miletos muere en el 546. Un año después muere Tales de Miletos, ¿vale? Y claro, es más joven incluso Tales de Miletos, no, es más joven que el propio Anaximandro de Mileto. Bueno, está otro sujeto que se llama Anaxímenes, también de Mileto, en el mismo pueblo, pero ese sí ya es posterior, ¿sí? Es más joven que Tales y que Anaximandro, y para él, la pregunta, ¿qué es el apeiron para Anaxímenes de Mileto? Rápido, El aire. lo tienen en sus apuntes, en sus lecturas. El aire. El aire. Sale, ahí está el aire, ¿no? El aire. Entonces, aquí lo ponemos, el aire. Pero ¿cómo entender el aire? No es cualquier cosa, porque si me dicen el agua, yo veo el agua y ahí está, la toco. Si me dicen, no sé, la tierra, ¿no? Ahí está, voy a la tierra, la agarro, la toco. Está físicamente. El aire lo podemos agarrar, tocar. Sabemos que está ahí, se mueve. Incluso lo llegamos a sentir cuando... Pero es difícil apresarlo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la libertad de lo que puede ser el aire? Lo estamos respirando incluso. Si nosotros nos quitan el aire, morimos, simplemente. En todos los seres de la Tierra, si nos quitan el aire, morimos. Y que el aire es otro elemento con el cual no podríamos vivir. Y eso hoy lo sabemos con todos los avances de la ciencia moderna. Pero en su época ellos están pensando en estas ideas, son puras ideas, es decir, Anaxímenes está viendo el aire y dice, el arjé es algo como el aire, es decir, es una especie de metáfora, como aire, como algo, como una presencia, ¿sí? Una presencia que no podemos agarrar, también es algo metafísico, ¿sí? Como un alma libre, dice el texto, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes seguramente ha pasado, a mí me pasó, por supuesto nos ha pasado, que dicen la abuela cuando uno sale, está jugando, lo que sea, vas a algún lugar, regresas a casa y tienes el ojo rojo, ¿no? ¿Qué dicen los abuelos cuando te ven así? ¿A ustedes les ha Agarró un tocado? aire.
agarro un aire. ¿Y a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a que, pasó un airecito y ya te... ¿Qué es lo que dice cuando alguien te agarra un aire o agarra un aire? ¿Qué se está refiriendo? No tengan pena. Como una mala vibra, algo así. Es así es. Efectivamente es como si de pronto vamos pasando y ahí hubo algo, un conflicto, algo como dijiste, ¿no? Y de pronto pasa uno y esa esencia, esa energía, como una energía que no podemos ver, uno se la lleva a casa y te hace sentir que tienes un aire. Pero es un aire en el sentido de que no se ve, es un aire en el sentido de que no puedes palparlo, no puedes aprenderlo. Entonces es una especie como de aire metafísico, porque no es físico, aunque lo podamos sentir o aunque lo podamos en algún momento tratar de darle forma. El aire pareciera ser que no podemos darle forma. Sí queda claro entonces que es el aire, no es nada más, el airecito y ya, sino tiene que ver con toda una idea que está detrás de lo que podríamos llamar el aire, ¿no? Como principio de todas las cosas. Lo que tiene razón Anaxímenes, sin que él lo supiera, es que y al respirar, respiramos aire, y si no respiramos ese aire, nos morimos. En realidad es oxígeno, pero está en el aire el oxígeno, ¿no? ¿Sí queda claro qué es la idea de esto? Compañeros, rápido, ¿sí o no? ¿O los Sí, confundí profesor. más? Sí, ahí está. Si están en el chat, también pónganle ahí sí, ¿sale? Porque tenemos que avanzar, son varios autores. Después viene un tal Pitágoras de Samos. ¿Por qué de Samos? Pues porque vivía en Samos, ¿vale? Y este sujeto nace en el mismo año que Anaxímenes, pero muere antes, 24 años antes, más o menos, ¿no? Y para él, para Pitágoras, yo creo que es el que más conocen, por lo menos de nombre. Para Pitágoras, ¿qué es el rápido? El número El 1. 1. Ahí en sus El uno. el uno, ahí está. Varios dijeron a la vez, Fátima, Rocío, ¿no? El uno, ¿sí? Y ahí donde lo han visto, compañeros. Uno. En ningún lado, ¿no? O sea, no ven el uno caminar, hola uno, ¿cómo estás? No. Pero no solamente se refiere a eso, ¿eh? Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Dice que el uno, que todas las cosas están dentro del Porque es uno. la totalidad absoluta, ¿no? ¿Qué es eso de la totalidad absoluta, no? Es decir, ¿ustedes en algún momento han sentido ser parte con la naturaleza? Por ejemplo, ¿en algún momento se han sentido plenamente a tal punto que cierran los ojos, ¿no? Al lado de un río quizás, ¿no? Abajo de un árbol con lo fresco que puede ser eso, y de pronto cierran los ojos y sienten en un instante que de pronto dejan de ser ustedes para fusionarse en el entorno en el que están. Si no han sentido esa sensación, algún día lo deben de sentir. Dice estos pitagóricos, los pitagóricos, alumnos de Pitágoras, precisamente que eso sería el uno, aquello que nos une a todos y que en donde estamos contenidos, digamos, y ese uno como totalidad absoluta es precisamente el principio de todas las cosas. No solamente es el número uno, dice, todo lo podemos numerar, pero siempre vamos a llegar al uno, inevitablemente, ¿no? Si es dos, tres, podemos ir dividiendo esas cosas y vamos a llegar al uno. Y, y el uno es el principio de todo. Es todo entendido como una unidad en la cual estamos viviendo. ¿Se entiende esta idea? Otra vez, el uno es una sustancia metafísica, una idea metafísica. ¿Qué somos? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Dice Pitágoras, el uno.
pero no nada más aquí está el número 1 y ya, no, detrás tiene toda una idea filosófica, ¿no? Es aquello en la cual nosotros estamos viviendo y donde todos nos estamos uniendo de alguna manera, ¿no? Nosotros respiramos aire gracias a que los árboles tienen en sus hojas, transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces nosotros estamos respirando parte de lo que producen los árboles y así estamos conectados y todos somos un uno, un único espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Queda claro qué se entiende por uno? Sí. Sí, no, quién sabe. Sí, ahí está. Si tienen dudas, díganlas, compañeros, sin pena. Vamos a ir avanzando. Después viene, faltó ponerlo aquí en el pizarrón, nada más para que después no se me olvide, el 1. Después viene otro señor llamado Jenofonte de Colofón. ¿Sí? Para él, ¿quién es? Para él, ¿qué es el Arjé? A ver, ¿quién dice? Dios. 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 De que eso, no hay muchos dioses, sino solo uno. Eso, no hay muchos dioses, sino solo uno. Muy bien, ahora sí las escuché a todas, a Jessica, a Scarlett, a Brenda, Fátima, Rocío, ¿no? Y todos otros que también ya se lo sabían, pero no abrieron el micrófono. Esta idea la tenemos más familiarizada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en algún momento a nosotros uno hace las preguntas de dónde viene todo, o en su defecto te vas a la doctrina a aprender el catolicismo y nos dicen, como él lo está planteando, no es igual, pero es una idea muy semejante, Jenofonte de donde dice que el fundamento de todo es Dios. Pero ojo, no está hablando del Dios católico cristiano, ni siquiera está hablando de un Dios en particular. Está hablando otra vez de una idea metafísica, de una entidad que es suprema a todos los seres que existen en la Tierra, y esa idea de ser supremo es el que da vida a todo lo que existe, ¿no? Entonces se está hablando de que Dios es el fundamento, pero no puede haber diversos dioses, solamente uno, ¿no? Ese Dios de todas las cosas es el que está postulando como principio, como Arjé, Jenofonte de Colofón. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es el Dios de los católicos judio-cristiano el que en 7 días crea el universo, porque aquí es otra cultura, no son los semitas, ¿sí? No son hebreos, ¿sí? Entonces, él dice Dios, porque no hay diferentes dioses de las cosas, dice, hay un solo Dios que lo crea todo, ¿no? De alguna manera. Otra vez, no es, vuelvo a repetir, no es el Dios cristiano, así no lo imaginamos inmediatamente cuando decimos Dios, pero no, estamos hablando de una idea metafísica no cristiana. Es decir, esto es antes de el fundador del cristianismo, ¿no? Es antes de la llegada del fundador del cristianismo y es otra cultura, simplemente es otra cultura, ¿no? Muy bien, entonces, ¿queda claro qué es la idea de Dios como principio, según Jenofonte de Colofón? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, gracias, Gabriel. Muy bien. Bueno, viene otro autor. Si yo pudiera hacer un corazoncito en mi pizarrón, pero soy malo para hacer corazoncitos, ¿no? Flecha aquí. Sería a Heráclito de Éfeso, ¿no? Pero vamos a ver qué está proponiendo Heráclito de Éfeso. ¿Quién me dice cuál es el arjé para Heráclito de Éfeso? El fuego. El fuego. Fátima, Brenda y Rocío dicen el fuego, ¿no? Y sí, él está postulando el fuego, ¿no? A este Heráclito le decían el oscuro. Ahorita vamos a explicar por qué le decían el oscuro. Él tenía, en la manera en que hablaba, cada que pronunciaba una palabra, la gente podía entender diversas cosas de manera análoga, ¿no?
podía decir un discurso y otro, uno entendía una cosa y otro entendía otra, ¿no? Entonces por eso le llaman el oscuro, su lenguaje de pronto era poético, ¿sí? Para explicar las cosas. Y él tenía la idea, bueno, les cuento esta anécdota, una frase que él dice que no te puedes bañar 2 veces en un mismo río. ¿A qué se refiere en esa frase, compañeros? No te puedes bañar 2 veces en un mismo río. Porque No el pueden río pasar las cambia cada cosas. vez que la No cometes, ¿verdad? puedes volver a A cometer. ver, vamos a darle la mano, la voz a alguien, algún hombre que no han participado. ¿Quién estaba hablando ahorita? Yo. Ángel, a ver, ¿cómo Que podemos no entender puede esto? pasar la misma cosa 2 veces. No puede pasar la misma cosa 2 veces, eso es más o menos por ahí. ¿Qué otra respuesta sacan ustedes? Por ahí algunas compañías que son No lentas. cometer el error 2 veces. No se puede cometer el error 2 veces. A ver, ¿quién más? Una más. Es oscuro. Heráclito el oscuro. No te puedes bañar 2 veces en un mismo río. Lo que quiere decir aquí es que, aunque ustedes quieran meterse a bañar, literalmente, ustedes conocen un río, se han ido a bañar, se darán cuenta que el agua siempre está corriendo. Y como siempre está corriendo, si en este momento me meto a bañar, me salgo, me seco y después me vuelvo a meter a bañar, aunque sea el mismo lugar físico, lo que hace al río, que es el agua, eso jamás va a volver a repetirse. Es decir, estamos en un constante cambio, siempre. Ustedes, no somos los mismos de cuando empezamos este curso hace 2 semanas. Hemos cambiado. Cada instante, cada momento estamos cambiando. Yo ya no soy el que fui hace 2 segundos cuando les dije todo está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos cambiando todo el tiempo. Entonces no te puedes bañar 2 veces en un mismo río, nos está diciendo de un constante devenir, de un constante cambio, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí queda claro esto? Esta es una idea del tiempo. Y el tiempo no es algo físico. ¿Sí se queda claro la idea de no te puedes bañar 2 veces en un mismo río? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Una vez dicho eso, ya mostramos por qué le dicen el oscuro, él va a entender, ¿sí? Que la guerra, el fuego, es la madre de todas las cosas, ¿no? Fátima, ¿quieres decir algo? No, es que lo apreté sin querer. ¿No? Ah, le apretaste, de modo. Bueno, ahí está. Sí, no se puede entender nada sin este choque de fuerzas que hace que salga algo nuevo, ¿no? Ustedes han visto chocar dos piedras fuertes, sacan chispas, ¿no? Y dice, precisamente esa interacción entre dos cuerpos que chocan generan fuego y ese fuego genera la guerra. Y dice, el fuego, como más de todas las cosas, son los opuestos dialécticos, es decir, lo negativo y lo positivo, el negro y blanco, hombre-mujer, ¿no? Son opuestos dialécticos que normalmente, sin ese fuego, en su choque, en el abrazo, no hay vida. No sé si se entienda esto, ¿no? Es la oposición de los contrarios. Esta idea también tiene que ver con la vida, es decir, a ver, un hombre y una mujer que se quieren, que se desean, De hecho, ahí dice igual que que se viene lo de encuentran, la ¿no? armonía y la guerra, ¿no? Así es decir, para que surja vida se necesita precisamente el choque, el calor, el cuerpo chocando con otro cuerpo generando calor y eso genera vida. Si no existiera esa necesidad, no habría vida. Por eso dice Heráclito, hay dos cosas en esta dialéctica, tanto la guerra, pero también su contraparte que es el amor. Y entonces estas dos, otra vez esta lucha de contrarios, dialéctica, en movimiento, siempre va a ser, la lucha de contrarios lo que va a hacer es el movimiento, y va a estar haciendo que cambien las cosas. Por eso ese movimiento va a ser constante, y ese movimiento tiene su origen en la lucha de los contrarios. En este caso, el fuego, pero el fuego entendido como guerra, pero también entendido como armonía, como amor,
¿no? En el momento en que hay sumamente armonía, de pronto algo que genere la no armonía, lo que hace es que avance hacia un nuevo momento. Y al revés, en donde hay guerra, de pronto llega la paz o llega el amor y todo eso nuevamente da un giro hacia algo nuevo. ¿Sí queda claro? Entonces, para Heráclito, el cambio es lo que no cambia y el arjé de todas las cosas es el fuego, por su capacidad de creación. Pero ojo, también por su capacidad de destrucción. Ambas, ¿no? ¿Sí queda claro que por dónde va la idea de Heráclito? ¿O hay dudas? ¿Sí o no, compañeros? Rápido. Se nos va el tiempo. Todo quedó claro, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces viene otro que se llama Parménides. Parménides de Elea. Parménides es muy famoso. Va a conocer a Sócrates, Parménides, ¿no? Pero claro, Parménides ya es un viejo cuando Sócrates es un joven. Y él plantea prácticamente un principio que ha sido estudiado por la filosofía o por la ontología principalmente. ¿Cuál es ese arjé del que plantea Parménides? El ser. Rápido, compañeros. El ser. El ser. El ser. Y otra vez nos preguntaríamos, nos preguntaríamos, ¿qué es eso del ser? ¿Qué somos? ¿No? Venimos rastreando esto en los primeros pueblos originarios que se empezaron a hacer humanos. ¿Qué es el ser? ¿Qué somos? ¿No? Eso del ser, precisamente, es una especie para Parménides de permanencia. Es un eterno que nunca va, un eterno como inmortal, ¿sí? No viene de ningún lado, sino de sí mismo. Es decir, es algo que se crea a sí mismo. Nada lo crea, él lo crea todo, pero a su vez se crea a sí mismo. Entonces, ese podría ser la idea del ser, ¿no? Entonces dice, es un engaño total de que haya movimiento. Es la tesis contraria de Heráclito, ¿no? Dice totalmente lo contrario a Heráclito. Heráclito dice que hay movimiento permanente y Parménides dice, no, nada se mueve. Todo lo que vemos que se mueve es apariencia, porque todo lo aparente, lo que no es el ser, digamos, parece ser que se mueve, pero el ser que sustenta todo eso que aparentemente se mueve es inmóvil, no se mueve. Es muy extraña su tesis, pero lo vamos a tratar de demostrar un poco, ¿no? Para que se den cuenta. Por ejemplo, de aquí a la puerta que tengo acá, ¿no? Él decía, yo creo que de aquí a allá me quedan como unos 2 pasos, 3 pasos, ¿no? Y dice, yo para llegar a esa puerta tengo primero que dar por lo menos 2 pasos, ¿sí? ¿Están de acuerdo en eso? Para llegar a la puerta tengo que dar por lo menos 2 pasos. Dice, pero para llegar a esa puerta y dar por lo menos 2 pasos, antes tuve que dar un paso. Y antes de ese paso, tuve que dar medio paso. Y antes de ese medio paso, tuve que dar otro medio paso y así. A tal punto que dice, en realidad nunca me he movido. Es decir, todo lo que aparentemente se mueve nunca se ha movido de su lugar. Todo es eterno y permanente. Si vemos que se mueven las cosas es mera apariencia, porque el ser no se mueve, es inamovible. ¿Se entiende esta idea? Compañeros. Sí, profe, dice Rocío. Gracias, Rocío. Ahí está, ¿no? Ya está entendida la idea de Parménides. No hay movimiento. El ser es inamovible. Es un ser que se crea a sí mismo, ¿no? Dice él, el ser es lo que es. Así de simple, ¿no? El ser es lo que es. Y aquello que no es el ser, no es. Simplemente no existe, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, es parte del ser. Todo lo que no vemos, lo que no podemos entender, es parte del no ser, algo que no existe o que no es posible, ¿sí? Bueno, ahí está
Parménides de Elea. Anaxágoras de Clazomenas. ¿Quién me dice? Que no sea Brenda, que no sea Jessica, alguien que no haya participado. ¿Quién me dice que es Unos, Anaxago? que es la ¿Cuál es mente. el arjé? Ah, un nous, Scarlett, claro, un nous que se va a traducir como la mente. En esta idea también metafísica como idea, ¿no? En algún momento ustedes pueden decir, a ver, yo les pregunto, ¿dónde está la mente? En ti mismo. En ti mismo. Yo te abro te abro el cuerpo. ¿Dónde está la mente? ¿Sí se dan cuenta del problema? Para él la mente es también una idea metafísica. ¿Sí? Esta idea metafísica hay que entenderla como una mente infinita que nos está pensando a todos nosotros en este instante. Alguien que lo piensa todo, que piensa el universo, que estamos en esa mente, que al pensarnos, ¡pum!, aparecemos y aquí estamos, viviendo en ese pensamiento de una mente infinita. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Esto es incuantificable, dice. Son cuestiones infinitas, inmutables, ¿no? Dadas por un orden del nous, un orden que la mente misma lo pone. ¿Sí? Vamos por los dos últimos. Empédocles de Agrigento. ¿Quién me dice rápido qué es lo que él El amor postula? y odio. Empédocles de Agrigento. El amor y odio. No, es otra cosa. El arjé, ¿cuál es el arjé El para equilibrio y el amor. física? A ver, aquí lo que se está diciendo es que, Emilio, dilo. El equilibrio entre el ¿Vas a amor y decir el algo? odio. Sí, pero no es eso. O sea, él está planteando que, Los cuatro a ver, elementos, Jessica, así los cuatro es, elementos primordiales, agua, aire, fuego y tierra. así es. Eso sería la armonía de esos cuatro elementos, agua, fuego, aire, tierra, implica que en su armonía, en la conjunción de estos cuatro elementos, entonces surge todo lo que tenemos. El arjé sería no un elemento como tales de Miletos como agua, o aire, o fuego, así aislado, sino más bien la conjunción de esos cuatro elementos va a hacer que surja el universo, o que surjan las cosas que somos. Ese sería el arjé para Empédocles, ¿no? Él es más joven que Tales, digamos, son generaciones posteriores, pero ha logrado unir tanto a Tales como a Heráclito y los otros que no recuerdo, y va a añadir la idea de la tierra, ¿sí? Bueno, el último, también ya para ir cerrando, Demócrito de Abdera. ¿Cuál es el arjé para Demócrito? Rápido. Los Los átomos. átomos que habitan el cuerpo. Los átomos. Ojo, pero que quede claro, esta idea de los átomos es una idea. Aquí no hay microscopios ni nada por el estilo, ¿eh? Él está pensando, ¿sí?, esta idea de los átomos, y después los científicos modernos van a tomar la idea y van a decir, ay, sí, vamos a ver el átomo en el microscopio y no sé qué. Ojo, lo que está pensando Demócrito es que toda materia, todo cuerpo, lo podemos dividir. Y al dividirlo, podemos dividir más y más y más y más, dividir, y va a llegar un punto en el cual no vamos a poder dividir más. Y cuando se llegue a ese punto, eso que no se puede dividir es el átomo, que no se puede destruir, y por lo tanto es eterno. Es decir, la partícula no es lo más grande aquí, al contrario, la partícula más pequeña es a lo que va a llamar átomo, pero ese átomo solamente es una idea. Por lógica llegamos a deducir que por estar partiendo las cosas va a llegar un punto en el cual no vamos a poder partir más, y eso que no partamos más es precisamente lo que no se puede destruir y por lo tanto es eterno, y por lo tanto eso es el átomo. Entonces también es una idea metafísica, ¿no? Entonces todos estos personajes van a dar idea de cómo reflexionan acerca de cuál es el arjé como principio de las cosas, y todos van a tener quizás algo de verdad. Yo se lo dejo a sus criterios. Ustedes, ¿a quién les convenció más? ¿No? Muy bien. Llegando a este punto, tenemos 3 minutos para cerrar la clase, y sería
sería, ¿qué vimos hoy en clase? Rápido, 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 rápido. Lo que significa el Una arte síntesis. para los filósofos. Así es. ¿Qué significa el arge? Es el principio, el fundamento, los cimientos de toda una estructura de pensamiento. Muy bien. Otra cosa que ya hemos visto en clase. Rápido, para ya irnos. Compañeros, rápido. ¿Qué vimos hoy en clase? Ya dijo algo Brenda, algo más. No importa que se repita. Lo del río que pues, no nos podemos bañar 2 veces en él. Heráclito, ¿no? Esta idea del devenir constante, ¿no? Y no nos podemos bañar 2 veces en un mismo río porque todo está en constante cambio. Heráclito de Efeso, Heráclito el Obscuro. Muy bien. Algo más que hayamos visto. Ya para acabar. Rápido, compañeros. ¿Sería del Ivana. Demócrito y de los átomos eternos? Que no existe Muy bien. movimiento. Eso también vimos. Eso también. Emiliano, ¿dijiste algo? Emilio. ¿Solo es una división? Ay, no sé, no te alcanzo a escuchar muy bien. Escríbelo en el chat. ¿Sale? Bueno, compañeros, estamos en el límite de la clase. Ya vimos la clase 3 y espero les haya ayudado mucho. Hay que leer los textos, compañeros. Algunos están leyendo, algunos se nota que están leyendo. Hay otros que, bueno, están captando algunas cosas, tienen que entender, pero hoy, hasta donde entiendo, se cumple el plazo para la clase 3, me parece. Entonces, hay que ya cumplir con esas clases, ¿sale? Y las tareas. Acuérdense que este semestre, este parcial, lo vamos a calificar con puras tareas. Para Parménides sería, Emilio dice, para Parménides en realidad que no existe movimiento, todo es mera apariencia. Muy bien, Emilio. Bueno, hoy es miércoles, entonces como es miércoles, compañeros, no me queda más que decirles que nos vemos la próxima semana y que este fin de semana pórtense mal y se portan mal, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si se portan mal? Pedir Por favor, por favor. Entonces, ahí nos vemos después, váyanse desconectando. Adiós. Profesor. Adiós, profesor. Sí, Hugo.